están? Espero que estén muy bien. Un capítulo más por aquí. Les cuento que hoy estamos en una ciudad de República Checa que está en el norte de Praga, muy en la frontera con Alemania y Polonia, y se llama Liberec. Y Liberec es una ciudad que fue muy fuerte textilmente hablando, pero hoy en día ya es más que todo manufacturera, o sea, hace mucho vidrio, hace mucho partes de carros, mucha compañía de eso. Hay una universidad bastante grande ahí, todo supuestamente lo que pude leer. Y les voy a dar una vueltica por el centro, aunque el día que estuve llovió cuando ya iba a sacar el dron y todo, así que no les pude hacer todas las tomas que quise, pero de todas maneras hay bastantes tomas aquí, y pues me voy a buscar una fotico y unas cosas para ponerle el video bastante completo. Pero lo impresionante aquí es un hotel que no está en la ciudad, sino que está como a media hora de ahí, que les voy a hacer un video aparte. Es súper espectacular ese hotel. Espero disfruten la ciudad de Liberec hoy y no se pierdan el próximo capítulo que va a salir del hotel. Así que ahí nos vemos al final. Chao pues. Este viaje a Liberec ha sido bien complicado. Hay un problema en las tracks, en los carriles, perdón. Entonces nos tocó coger un bus. Miren la estación que estamos. Y miren, estos carros son Skoda. Skoda es hecho aquí en República Checa. También en aviones y todo. Miren esa cantidad de carros. Por vagón tiene que haber 2, 4, 6, 8, 10. O sea, imaginen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, más de vagones. Hay por ahí unos 200 carros ahí, pues. Miren cómo suena el lenguaje. Milada Bolesław. Así que no encontramos nada aquí. Esta parte parece que se hubiera quedado como parada en el tiempo. Miren esto, miren estas estaciones, como del año 45, 47. Miren esto, y hay gente viviendo ahí al otro lado ya. Increíble, ¿cierto? Así que esto se llama Liberec. Bueno, estos son los primeros pedacitos de la ciudad. Liberec es una ciudad mediana grande. Aparentemente la ciudad tiene como unos 110.000 habitantes, pero con la aglomeración urbana junto con Glubonec y Nišu son aproximadamente 226.000 personas. Así que sería la quinta ciudad más grande de República Checa. No sé si se alcanza a ver ese castillo que hay ahí. Y esto hay en todo República Checa, no sé por qué, no sé si eran los rusos que quemaban carbón y les tocaba tirar eso por ahí arriba, no sé. Vean la casa abandonada. Eso me encanta. Ojalá pudiera entrar y mirar. Es la estación del tranvía. Bueno, mientras vamos llegando a nuestro destino final, que es el centro de la ciudad, en una alcaldía que es espectacular, Patrimonio Cultural Nacional de la República Checa, aprovecho para decirles que esta ciudad tiene mención escrita desde 1352 como una ciudad de paso. En 1577 recibe el estatus de una zona franca por el emperador Rodolfo II. En el siglo XIX, o sea a partir de los años 1800, creció mucho gracias a la industria textil, siendo conocida como la Manchester de Bohemia. Antes de 1945 la población era mayormente alemana, pero después de la Segunda Guerra Mundial fueron expulsados y los checos pues se instalaron aquí. Bueno, y finalmente llegamos a la plaza principal. Ni me atrevo a decirles el nombre en checo. Se los voy a colocar ahí, pero se los voy a decir en español. Se llama la Plaza del Dr. Edward Beneš. Y es en honor, o era el presidente checoslovaco entre las dos guerras mundiales.
Acuérdense que esto se llamaba Checoslovaquia. Y estando aquí, aprovecho para hablarles de uno de los detalles más tradicionales del lugar. En todo el centro de la plaza se encuentra la fuente de Neptuno. Esta fuente originalmente reemplazó a una fuente de madera en 1826 y fue colocada al frente de la antigua alcaldía. Representa a Neptuno, el dios romano del agua y los mares. En mi canal hay un video del Cerro Santa Lucía en Chile y hay una fuente también de Neptuno para que lo vayan a ver y no se lo pierdan. A lo largo del tiempo fue movida, restaurada, finalmente regresó a su lugar original, delante del cual está la alcaldía municipal. La copia que ves hoy es la obra del escultor Jiří Novák y está orientada hacia el balcón y las ventanas del ayuntamiento. Allí donde están los paraguas grandes fue donde terminé comiendo, era comida italiana y de ahí fue que les hice la introducción. Les cuento que la fuente no solo tenía un valor estético, sino también histórico. Muestra cómo antiguamente el agua potable era distribuida desde fuentes públicas en el centro de la ciudad. Ahorita vamos a ver otra que es súper espectacular ahí al lado de la alcaldía. Toda esta plaza principal está llena de arquitectura histórica, edificios coloridos con estilo que van desde el neorrenacimiento al clasicismo, dando al centro un aire elegante y tradicional. Muchas fachadas recuerdan la herencia germánica y astrohúngara de la ciudad anterior a 1945. La plaza conecta con calles peatonales históricas y otras pequeñas plazas del centro, lo que la convierte en un buen punto de partida para explorar el casco antiguo. Excelente para caminar. Y miren la fuente que les había hablado ahorita, miren la elegancia y todo, justo al lado izquierdo de la alcaldía. Miren los detalles y todo, y me atrevería a decir que todavía sale agua, aunque yo no tomé, ¿no? Pero bueno, miren el lado izquierdo de la alcaldía y volvamos para mostrarles la alcaldía y contarles toda la historia. Es el gran protagonista de la plaza, un edificio neorrenacentista impresionante que impresiona por su fachada detallada y su torre alta. Construido entre 1888 y 1893 por el arquitecto austriaco Franz Neumann, representa el auge económico de Liberec en los años 1800, asociado a su historia textil que ya les conté, y es un símbolo de la ciudad. Les cuento que la torre principal es la más alta y tiene 61 metros de altura. La alcaldía totalmente tiene 4 pisos y un patio interior. Les cuento que en la parte trasera de la alcaldía está el teatro, que es otro sitio espectacular. Yo no pude entrar cuando estuve, pero lo que encontré es que es un teatro regional, o sea, no es realmente muy grande, de nuevo arte, con detalles en estuco y el techo está pintado. Pero lo bonito de aquí es la calle, miren lo cerca que está de la alcaldía, hasta los postes están decorados, así que muy chévere en ese sentido, te sientes transportado. El nombre del teatro es de un escritor crítico literario y teatral muy influyente nacido en Liberec. Fue una figura clave crítica cultural checa de principios del siglo XX. El teatro no es solo un edificio histórico, es un centro cultural vivo todavía. Todavía hay presentaciones de drama, ópera y ballet durante todo el año. Pilsner, una cervecería grandísima aquí. Vamos a seguir conociendo todo el casco histórico realmente, pero les quería mostrar unos detallitos primero, unas cosas que vi muy cortamente, pero vamos a terminar con la iglesia y toda la cosa, y así que no se vayan, que eso está chéverísimo. Una de las calles principales de la ciudad con bastante naturaleza. Hoy en día el Museo de Bellas Artes, pero antes era un spa para la nobleza austrohúngara. Luego tenemos otro museo del norte de Bohemia, que es uno de los más antiguos de República Checa. Fue fundado en 1873. Aparentemente el vidrio y los textiles allá adentro increíbles. Museo de la Tecnología, con una gran colección de vehículos históricos, con motos, con carros y trenes. Y este es un paradero de bus que se llama el Festín de los Gigantes, que es un ícono de la ciudad y representa la historia checa, alemana y judía de la región. Y estas son las casas más viejas de toda la ciudad, que fueron hechas entre 1679 y 1681, pero en aquel entonces eran las más nuevas de toda la ciudad. ¿Cómo cambia la vida, no?
Lástima que no esté traducido en inglés o en cualquier otro idioma, está solo en checo, así que no puedo decirles, pero me imagino que son los pasos de la crucificación, como se ve allí. Miren qué bonito esto aquí. La iglesia se ve viejita, pero se ve muy bonita. Está cerrada, iba a salir por ahí enfrente, pero está cerrada. Miren qué bonito. La crucificación. Y aquí está la iglesia. Miren que ahí se ve. Ahí se ve todo. Está en checo, ¿no? Así que no entiende nada. Yo no entiendo nada. Y este es el frente. El frente de la iglesia. Miren dónde está. Parece que no está abierta al público porque hay muchos daños adentro, así que eso es lo que alcancé a leer, que todas la están reparando por dentro y están cambiando unas pinturas y eso porque parece que se ha caído. Pero no estemos tristes, que al menos la conocimos, así que sigamos por las calles de Liberec. No pictures, papá. Esto es una iglesia de verdad. No dejan tomar fotos. Espero que se vea, pero no puedo entrar con la cámara. Y llegamos a nuestra última parada, que es el castillo de Liberec. Este castillo fue construido por la familia Redern en los años 1582 hasta 1587. Era su casa y el centro administrativo de todos sus dominios. Tenían bastante tierra y propiedades alrededor. Hay un incendio en 1615 y lo vuelven a renovar y le añaden una capilla. Y hablan mucho de la capilla porque está en el estado original y aparentemente las decoraciones y todo son extremadamente lujosas y bonitas. Tenía un jardín de 4 hectáreas y hoy en día es 100 metros cuadrados máximo. Lo bueno es que este parque es accesible al público de forma gratuita. Es un lugar popular para pasear, tomar fotos y descansar. De aquí fue que despegué el dron. El castillo tiene 3 pisos. Las paredes exteriores muestran arcos decorativos y ventanas rectangulares clásicas. A partir de 1950 se usó para exposiciones relacionadas con la industria del vidrio local. Muy importante en Liberec, como les contaba ahorita, pero hoy en día el interior está cerrado al público y justo al lado está este palacio con este nombre, que es el mismo nombre de la familia que lo construyó. Lo construyeron entre 1868 y 1870. Esta familia era muy rica por el lado textil, así que para marcar su poder se colocaron justo al lado del palacio. Bueno, ¿qué tal les pareció la ciudad de Liberec? Bastante chévere, ¿no? Como pueden ver, esta no ha sido la única ciudad. Aquí le voy a colocar la playlist de República Checa, o sea, todos los videos que he hecho en República Checa. Hay muchos castillos aquí, así que no se los pierdan. Y gracias por estar ahí, no olviden de compartir, de suscribirse, que su apoyo ayuda muchísimo al canal. Así que chao, pues ahí nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.